Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona, un investigador que ha hecho que la arqueología medieval esté en los libros y ha hecho que muchos de nosotros conozcamos un Toledo y un reino cristiano y un reino andalusí diferente a lo que se conocía antes de que se pusiera a investigar. En este momento, pues bueno, nuestro conferenciante Ricardo Izquierdo, aunque se encuentra jubilado, no ha cesado en su actividad investigadora y en su actividad de divulgación y de hecho pues ahora está presentando esta exposición que vamos a ir dentro de unos días, que es la exposición de Alfonso X conmemorativa de su nacimiento. Y tanto es así que hace poco le veíamos en la prensa con el rey, con el ministro y demás, porque bueno, pues ha sido una exposición muy importante y realmente, como veremos, ha tenido un calado importante. Bueno, Ricardo Izquierdo ha sido decano en la Universidad de Castilla-La Mancha por Toledo y ha llevado, además de esta exposición, otras exposiciones sobre vascos, y sobre otros elementos culturales de Toledo. Y bueno, pues es una figura fundamental tanto en el estudio de las tres culturas de Toledo, como en el estudio del mundo judío y sefardí, el estudio de Al-Ándalus y el estudio del mundo cristiano. Por lo tanto, tenerle con nosotros es una suerte. Ya lo hemos tenido para otras conferencias, nos dio una conferencia sobre vascos, nos ha dado otras conferencias muy interesantes y hoy, por suerte, le tenemos para que nos explique pues quién fue Alfonso X y bueno, pues estamos en tus manos, Ricardo. Muy bien. Buenas tardes, casi ya noches a todos. Y en primer lugar agradecerte a ti, Miguel, la invitación y esta presentación que me has hecho y por extensión también a la asociación a la cual, pues, como tú mismo has dicho ya en alguna ocasión, e incluso ahí presente en Madrid, os di alguna charla. Bueno, efectivamente estamos ante el año de Alfonso X, que nació aquí en Toledo, en el año 1921, estamos en el 22, el año empezó, lógicamente, el pasado año, pero en el caso de Toledo, donde la fecha, claro, no podía pasar desapercibida, pues desde hace ya 3-4 años el propio ayuntamiento se planteó la necesidad de celebrar este acontecimiento, ¿no? Y siempre se pensó en hacer una exposición, ¿no? Y se empezó a trabajar, ya digo, con tiempo, pero la pandemia, cuando apareció, pues momentáneamente trastocó todo. Había momentos que pensábamos que no se iba a poder realizar, pero bueno, perseveramos, seguimos adelante y al final ahí tenemos ya la exposición a la cual efectivamente el día 11 estuvo el rey, digamos, presente en la inauguración y de momento pues, está teniendo bastante aceptación. Espero que cuando vengáis y la veáis como usted cambia. Bueno, pues como dijo el título, voy a hablar de Alfonso X, un reinado de luces y sombras. Alfonso X de los reyes medievales posiblemente sea uno de los más conocidos, pero lo de conocido lo digo un poco entre comillas, porque si a cualquiera se le preguntase por Alfonso VI o Alfonso VIII, o no digamos nada, los Borgoños o los Ramiros, pues seguro que no diría absolutamente nada, ¿no? Pero yo pienso que a cualquiera que sea Alfonso X, seguro que añadirá el sabio. Si quieres sea por esa coletilla que se aprende en los colegios, pues por lo menos es un personaje que de nombre ahí está, ¿no? Lo del título de Luces y Sombras es porque fue un personaje que abarcó mucho. Claro, muchas veces también se dice que cuando mucho se abarca, quien abarca mucho, poco aprieta. Y en cierta manera es lo que, digamos, lo que le ocurrió, ¿no? Las luces, bueno, como veremos, enlazan con esa faceta suya de sabio. Ahí sí que es verdad que tuvo un lugar destacadísimo en lo que es incluso la historia de nuestra propia cultura, y las sombras se refieren más a esa faceta de rey, es decir, como rey gobernante, rey político, ¿no? Donde todos sus empeños, que fueron muchos y además ambiciosos, un rey precursor, ese es el título que lleva la exposición, el legado de un rey precursor, se adelantó, digamos, a su tiempo. Lo que ocurrió es que las ideas que él quiso introducir y poner en práctica, pues claro, hubo sectores contra los que de alguna manera iban,
que se opusieron y al final pues no consiguió imponerlo, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la, digamos, de la conferencia, ¿no? Estos son los puntos que vamos a ir viendo, ya son bastantes porque es verdad que es un reinado, bueno, no fue un reinado muy largo, fueron 63 años. Bueno, no, 63 años fueron los que vivió. Lo único es que la mitad de su vida fue rey, 32 años, mientras que la otra mitad, como vemos, fue infante. Es decir, aunque en los últimos años de esa etapa, claro, cuando ya empezó a ser un poco más mayorcito, con 24 años, pues ya empezó a colaborar, a actuar con su padre, con Fernando III, ¿no? Él nace en Toledo el 23 de noviembre del año 1221, como señalado antes, ¿no? Toledo, en esa época, estamos pues en los primeros años del siglo XIII, era una ciudad cosmopolita. A Toledo pues venían gentes de distintas partes de Europa. Toledo era ese punto donde ya en el siglo anterior se habían concentrado aquellos interesados en conocer textos que procedían en muchos casos de la antigüedad clásica, grecolatina, que estaban escritos en árabe y que era necesario, claro, traducirlos. De ahí surge ese movimiento que se conoce como la historia de la Escuela de Traductores de Toledo, de la cual, de alguna manera, Alfonso X fue también un continuador, porque gran parte, digamos, de esa obra que va a llevar a cabo, en realidad fueron traducciones que se hicieron sobre todo de textos árabes, ¿no? Y Toledo, en el siglo XIII, a esa peculiaridad, como digo, de ciudad cosmopolita, donde posiblemente se hablarían distintos idiomas, pero uno que todavía pervivía en Toledo era el árabe. Y traigo como prueba este documento que está expuesto en la exposición, que es uno de los 1175 que publicó González Palencia, que son los llamados documentos mozárabes y que están completamente escritos en árabe, ¿no? Lo cual demuestra que en Toledo había un sector de la población, posiblemente en su mayoría mozárabes, pero claro, no hay que olvidar que todavía siguen existiendo, aunque posiblemente no muchos, pero seguía habiendo musulmanes, lo que llamamos mudéjares, que lógicamente, claro, se expresaban en árabe, ¿no? Aparte de otros sectores, como podían ser algunos judíos que conocían el árabe, a veces por los negocios a los que se podían dedicar, y que algunos de ellos colaboraron en estas labores de traducción con Alfonso X, ¿no? De tal manera que aquí tenemos una prueba de cómo Toledo se mantenía como una ciudad arabizada, ¿no? Y no solamente en el sentido, vamos a decir, lingüístico, sino posiblemente a nivel de muchas costumbres e incluso desde el punto de vista de lo que era la ciudad propiamente dicha. Todavía hoy pasear por Toledo es pasear por una ciudad islámica, porque el trazado urbano de calles estrechas, sinuosas, oscuras en muchos casos, es una herencia que afortunadamente Toledo ha seguido conservando, ¿no? Y en el siglo XIII todavía, digamos, sería mucho más evidente, ¿no? Otra prueba, digamos, de ese carácter arabizado tenemos en esta lápida, una lápida sepulcral, donde se puede comprobar cómo está un texto escrito en latín, pero sin embargo, que la obra que la circunda aquí, esta parte está escrita en árabe. Y sería seguramente también un mozárabe que al enterrarse, pues un nódulo se enterraría por el rito cristiano, obviamente por el mozárabe, que no sé si desde el punto de vista funerario tenía algún tipo de, digamos, de diferencia, porque siempre el rito mozárabe, como sabéis, está más vinculado a la liturgia, es decir, a la misa, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Pero bueno, son evidencias de ese ambiente arabizado en el que nace Alfonso X, ¿no? Aquí tenemos el lugar del nacimiento. Lo que tenemos aquí señalado es un recinto que mandó levantar Ramón III a comienzos del siglo X, con un objetivo fundamental de controlar una ciudad que hasta entonces, en los 2 siglos anteriores, precisamente en toda la época del Emirato, fue muy propensa a no reconocer la autoridad de los omeyas establecidos en Córdoba, ¿no? Las revueltas fueron muy frecuentes, hasta tal extremo que se considera que hasta la llegada de Ramón III, es decir, en la época del Emirato, Toledo estuvo más años prácticamente sublevada que bajo la obediencia del poder omeya, ¿no? Y para intentar terminar con aquella situación, lo que decidió el Ramón III fue levantar un recinto amurallado que controlaba la entrada a Toledo por el puente de Alcántara, de tal manera que el que entraba en Toledo tenía que cruzar este recinto que estaba controlado por el Alcázar, y entonces que estaría lógicamente, y estaba claro, ubicado donde está el actual,
Y esa intención que tuvo, pues, vamos, rindió efecto porque Toledo no se volvió a sublevar más, ¿no? Pero lo que quedó marcado ahí, en el espacio toledano, fue lo que se llamó el alficén, lo traducen como el ceñidor, como una muralla que ciñe, digamos, un espacio, que equivalía, aunque nunca se denominó así, equivalía, lo vemos en la planta general de la ciudad, a lo que puede ser una alcazaba, pero en Toledo nunca se habló de alcazaba. En Toledo siempre, cuando se hablaba de revueltas y demás, los gobernadores residían en el alcázar, ¿no? La famosa jornada del Foso está en relación con el alcázar. Es la expresión, la palabra que se utiliza, nunca se utiliza la palabra alcazaba, ¿no? Pero bueno, viene a ser, digamos, un recinto parecido, ¿no? Bueno, pues en ese espacio, en el siglo XI, cuando se conocen las taifas, y en la taifa toledana, el reino toledano, una familia de origen bereber, que se hace con el poder, los que revisarán su nombre de Zenún por Banu Bilnún, pues uno de esos reyes, el segundo fueron tres los que se escogieron, de nombre Al-Mamun. Él mandó levantar en ese espacio un complejo palatino. Es lo que la mayoría de los reyes taifas intentaron hacer. Para ellos el referente, claro, el de los califas, y claro, no pretendieron levantar de Tilajara, por supuesto, pero por lo menos que un complejo palatino que fuese la residencia, su residencia, en definitiva, ese símbolo de poder que todo conjunto palatino encierra. Y eligió un lugar que ya de por sí estaba fortificado, y ahí en ese ángulo él manda levantar un complejo que posiblemente está dividido en dos partes, porque hoy en día se comprueba perfectamente por el terreno, la parte alta donde está el Museo de Santa Cruz en la actualidad, y la parte baja donde está hoy en día un convento, la Concepción Francisca, que posiblemente podría ser una zona ajardinada, que se considera que desde el Tajo, mediante una noria, posiblemente, y con un sistema luego de canalizaciones, elevarían el agua para poder regar ese espacio. El interior del palacio está, bueno, relativamente bien descrito, algunas estancias, porque las fiestas que llegó a organizar Al-Mamun están muy bien descritas, y ese lujo que se manifestaba dentro del complejo palatino, pues parecía evidente, como veremos por algunos detalles que luego las instalaciones pues parecen efectivamente estar demostrando, ¿no? No, pues en ese lugar es donde nació Alfonso X. Claro, cuando Alfonso VI conquistó Toledo, toda esta zona pasó a poder de la monarquía castellana, ¿no? De tal manera que los reyes castellanos, cada vez que llegaban a Toledo, pues por lo menos la familia real o parte de la corte se alojaban en ese espacio, ¿no? Es verdad que desde pronto empezaron a cederlo a órdenes religiosas. En época de Alfonso X incluso se entregaba una parte a la orden militar de Calatrava, incluso levantó una iglesia que se quedó muy pequeña porque no se puso expandir, porque la propia muralla, que todavía sigue existiendo, le impedía tener un acceso hacia la posibilidad de socorrer, y entonces se quedó un recinto muy pequeño que se convirtió sobre todo en una iglesia funeraria, ¿no? Pero lo que va demostrando es que la parte que todavía la monarquía se está utilizando era cada vez más reducida, ¿no? Bueno, pues una de esas estancias, posiblemente, claro, de las más suntuosas, donde se supone que habría nacido Alfonso X en esa fecha del 23 de noviembre de 1921, que coincide que era el día de San Clemente. Este es el espacio que hoy en día vemos, donde ahí todavía este año se ha restaurado una lápida que se colocó hace 100 años, cuando se celebró el 7º centenario, y que estaba, claro, estaba hecha prácticamente de yeso, y se había deteriorado mucho, y este año, con motivo del 8º centenario, digamos, se ha restaurado, y recuerda, claro, que ahí, en ese espacio, que no sabemos dónde exactamente, pero ahí estaban los palacios donde nació el futuro Alfonso X. En este plano vemos la planta del antiguo hospital de Santa Cruz, hoy Museo de Santa Cruz, y esta parte de aquí es donde se intervino desde el punto de vista arqueológico para rehabilitarlo, y es lo que hoy se conoce con el nombre de Santa Fe, y que teníamos Santa Cruz y Santa Fe.
Este espacio, donde hasta no hace tantos años, todavía hasta los años 70, estuvo ocupado por unas monjas que se dedicaban a la enseñanza, las ursulinas, que dejaron este espacio, lo compró el Ministerio de Cultura. Durante muchísimos años estuvo completamente abandonado, hasta que se planteó pues, intervenir, claro, terminar con aquella situación de abandono en el que se encontraba, y se hizo un proyecto museográfico para este espacio convertirlo en lo que sería la ampliación del Museo de Santa Cruz, ubicando aquí toda la parte arqueológica. Dejar Santa Cruz como tal, para lo que casi siempre ha sido, es decir, un museo de bellas artes, y la parte de arqueología llevarla. ¿No? De manera que con esa intención se hizo. Sin embargo, pues hace 2-3 años ya, hubo digamos, un acuerdo con un coleccionista, Roberto Polo, que es un coleccionista de arte contemporáneo, y frente a las múltiples críticas que se lanzaron en Toledo, porque era perder un espacio para dárselo en particular, pues al final es la colección Polo, digamos, la que está ocupando, ¿no? Cuando el museo está muy necesitado precisamente de exhibir los fondos arqueológicos que tiene, que son muy interesantes en muchos casos, y que los tiene pues, en los sótanos, en los almacenes, digamos, del museo, ¿no? Es un poco la historia, o la triste historia que está teniendo este espacio, que en parte es ahí donde pudo haber nacido el propio, como digo, Alfonso X. Los resultados de esas excavaciones que se hicieron, pues aquí tenemos lo que apareció en esta zona. No se excavó excesivamente mucho, pero por lo menos en alguna parte se pudo excavar, aparecieron una serie de dependencias que conservaban bastante bien el suelo, y este es el recurso, digamos, que luego el arquitecto tomó para poder conservarlo, ¿no? Claro, al rebajar el terreno, era una puerta que quedaba en alto, y entonces la manera era o se volvían a tapar, o si estaban visibles había que buscar una solución para poder acceder a esta puerta. Y entonces con el sistema de un foro de cristal, pues hoy día los visitantes se pueden pasear y digamos, ver esos restos, que ya digo que no son muchos, no están acordes a este esplendor aparente que las fuentes señalan, obviamente eran dependencias del servicio del palacio, seguramente, ¿no? Y aquí vemos esa muralla de Alcicen, a la cual se adosaron, digamos, estos edificios. Una muralla que todavía en algunas zonas se sigue conservando, está claro, oculta por edificios que luego posteriormente se han añadido a él y claro, los han tapado. Una letrina, que aparece también en esta zona, una pileta. Aquí vemos otra vista. Posiblemente daban a un patio. Hoy en día todavía se conserva aquí un patio. El nivel del más antiguo, lógicamente, estaría más bajo, y seguramente eran dependencias que comunicaban directamente con ese patio. Esto es uno de los hallazgos muy interesantes que aparecieron, que a pesar del estado, digamos, en el que se encuentra, como vemos, son los restos de un arco, pero lo que tiene como valioso es estas escenas que tiene en relieves con una serie de animales, algunos mitológicos, con alas, en el curso de cerería, como vemos aquí. Y lo interesante es que se ha hecho un análisis de la composición de los materiales que se han utilizado, y el color azul que tiene, que parece ser que es un lapislázuli que procede nada menos que de Afganistán, y que debe ser un producto en aquella época carísimo, ¿no? Y luego todos los relieves estaban recubiertos de oro, más de oro auténtico, por algunos pequeños restos que en algún caso se ha conservado, lo cual demuestra efectivamente el lujo, digamos, en el que Mamún se movía y en el que decoró esas estancias, ¿no? Se ha hecho una restitución para que nos hagamos un poco una idea de cómo podían estar colocados. Es poco, digamos, lo que se ha conservado, pero claro, es imaginarse todo esto en su momento lo que significaba de entrada mediante estos 3 arcos posiblemente a un gran salón. Y el entrador del arco incluso están utilizando vidrios, lo cual es muy raro que en las decoraciones se utilice el vidrio, ¿no? Esta es una distribución de cómo podía haber sido, ¿no? Claro, hay que imaginarse con el color original, el efectismo, digamos, que todo esto tenía, y claro, es lo que de alguna manera iba buscando Almanzor, ¿no? Almanzor al Mamún, ¿no? Era la manera, como digo, de ensalzarse de alguna forma a sí mismo, a través de las fiestas que celebraba, ¿no? Este es un tablero, que está también expuesto en la exposición, que también es de mármol,
que también se encontró en esa zona hace ya más años y que demuestra eso, la calidad de las decoraciones que tenían las dependencias, ¿no? Bueno, ese era el lugar de nacimiento, el origen familiar. Bueno, está aquí a través de este cuadro genealógico, ya sabemos que fue hijo de Fernando III y Beatriz de Schwab. Beatriz de Schwab era una mujer alemana, que como veremos luego de ahí vendrá esa posibilidad de que él tuvo de ser elegido emperador de Alemania. Y aquí lo que podemos ver también en estos escudos son las vinculaciones o las relaciones familiares que él, bueno, de alguna forma heredó, pero que también, digamos, propició, ¿no? Es decir, estos reyes medievales, cada vez ya desde Alfonso VIII, desde Alfonso VI, que como sabéis, tuvo de las varias mujeres que tuvo mujeres de origen francés, ¿no? Y que frente a esa idea que a veces se tiene de que parece que estaban solamente pensando simplemente en luchar contra los musulmanes, sin embargo, buscaban también esas conexiones con el exterior, ¿no? Ya Alfonso VIII, pues sabemos que se pasa también con Leonor de Aquitania, es decir, que están buscando esas conexiones, y el propio Fernando III pues, se casa con una mujer alemana, ¿no? Y además perteneciente a la familia imperial, ¿no? Todo el caso de Inglaterra es por una hija del segundo matrimonio de Fernando III, el viudo de Beatriz de Joya, se casó con Ana de Ponthieu, tuvo varios hijos y una de ellas, Leonor, hermanastra, por tanto, de Alfonso X, se casó con Eduardo I de Inglaterra, de tal manera que, como vemos, el Eduardo I era cuñado de Alfonso X, ¿no? O con Portugal, porque una hija bastarda, digamos, nacida fuera del matrimonio, de nombre de Beatriz, se casó también con el rey de Portugal, de tal manera que ahí otra conexión que tenía. El caso de Francia, que también ya venía de antes, que Blanca de Castilla era la madre, por ejemplo, de San Luis, pues al iba a ser o estaba destinado a ser su heredero, Fernando de la Cerda, pues lo casó también con una princesa Blanca, también de nombre Blanca de Francia, o Aragón, en el caso de su mujer, Yolanda de Aragón, o de Noruega, porque un hermano suyo de nombre Felipe se casó con Cristina de Noruega, esta princesa que está enterrada en Covarrubias y que en los últimos años ha puesto como muy de moda, especialmente para los noruegos que viven en España, ir a visitar el sepulcro de esta princesa, ¿no? Y que vemos que esas conexiones muy importantes que tuvo con otros países, y más en un contexto como nuestro actual, donde tanto se habla de Europa, pues ahí está, digamos, la presencia europea de Alfonso. La etapa de infante, como ya he dicho antes, él de los 63 años que vive, prácticamente la mitad de su vida, pues no fue rey. De tal manera que fueron luego 32 años en los que casi de una manera efectiva ejerció el poder, ¿no? Era el año siguiente de nacer, claro, las familias finales del año 21, fue digamos, reconocido como heredero en Burgos, y enseguida, que era también una costumbre de la época, que normalmente los hijos no se criaban con la familia, criaban con las madres, fue entregado a unos años a don Asís Fernández y a doña Mayor, que lo educaron y lo llevaron a tierras de Galicia, porque ellos tenían posesiones, y entre Galicia y Burgos, de donde Alfonso X se crió. Esa presencia del niño en Galicia es lo que posiblemente, claro, con toda seguridad, le llevó a que aprendió el gallego, pues, como se puede señalar, ¿no? De tal manera que luego las cantigas, que cuando él contribuye a esa composición de esa gran obra, están escritas en gallego portugués, ¿no? Y claro, antes se cantaba en esa lengua, ¿no? Que se va a elegir, tal vez como una lengua más melodiosa que el castellano, el gallego para ese tipo de composiciones, ¿no? Ya cuando empieza a ser un poco más mayor y pues está ya en condiciones de poder guerrear, él empieza a colaborar con las empresas militares de su padre, que estaban enfocadas, como sabemos, sobre todo a Andalucía, será el conquistador de Córdoba, de Jaén y todo de Sevilla en el año 1948. En alguna de estas conquistas está presente ya, junto con su padre, que era Alfonso X, pero importantes son la conquista de Murcia, siendo infante, y la de Cartagena, que Murcia será una ciudad a la que luego va a quedar muy vinculada. Habrá tres grandes ciudades, que serán Sevilla, Murcia y Toledo, de las que verdaderamente, o con las que más, digamos, contacto el rey llegó a
llegó a tener, ¿no? Aquí tenemos una lista de Murcia, en la actualidad, evidentemente, o de Cartagena. El tratado de Almirra, es decir, todavía no siendo rey, él firmó un pacto, un tratado, que con el que iba a ser su suegro, que con Jaime I de Aragón, porque claro, lo que está ocurriendo en aquellos momentos es casi como vemos que los castellanos estaban expandiendo por la zona de Murcia, los aragoneses o catalano-aragoneses, claro, estaban también descendiendo de las conquistas de Jaime I, estaban descendiendo por la costa levantina, y claro, llega un momento ahí que entran como en un conflicto de intereses de expansión, y entonces llegan a un acuerdo de establecer pues, una frontera, hasta dónde pueden llegar unos y hasta dónde pueden llegar otros, ¿no? Y es lo que se conoce con el nombre del Tratado de Almirra, ¿no? Que también está en la exposición, que está hoy en día depositado en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, ¿no? Y ya, como vemos, es una actividad que todavía como infante está interviniendo en nombre de su padre, evidentemente, y con el rey de Chipre, ¿no? Luego ya, en esta época, es cuando empieza ya a tener interés por obras escritas en árabe, que había que traducir. Por ejemplo, el Khalil el-Himna, que es una colección de cuentos de origen indio, donde los protagonistas son sobre todo animales, y el lapidario, que es ahora muy curiosa, de la que luego, posteriormente, hablaremos de ella, ¿no? Y luego se casó con Violante de Aragón en el año 1249. ¿Sí? Él tenía pues, 28 años y ella tenía 13 en aquel momento, ¿no? Se casaron, me parece que es en Valladolid, y ahí ya se va a producir pues, esa conexión entre dos vecinos, como eran los aragoneses y los castellanos, castellano-leoneses, porque claro, no hay que olvidar que él también era rey de León, era rey de Castilla y León, porque siempre el concepto de castellano tiende a primar, ¿no? Aquí tenemos la única representación en la que aparece el matrimonio con el hijo mayor, que es decir, es Fernando Alfonso, Violante y Fernando de la Cerda, es decir, el hijo que en principio estaba destinado a sucederle, aunque como veremos luego no será así, ¿no? Y entramos en la etapa de rey gobernante, que dura desde el año 1952 al año 1984. ¿No? Estamos en esa etapa, como señalaba antes, al principio, en lo que son las sombras del reino, ¿no? Aquí tenemos una imagen también muy conocida, muy representada del rey a caballo, el rey militar, pero siempre con esos elementos. Luego hablaremos de toda esta simbología que intentaba mostrar, asociada al poder, como en este caso son los escudos, digamos, de su reino, ¿no? Es decir, estos elementos que, aunque estaban al acceso de muy poca gente que podía ver esto, claro, pues un códice es una pieza única y por lo tanto, claro, quien podía ver esta imagen eran aquellos donde estuviese depositado que en este caso era la catedral de Santiago, ¿no? Pero quien lo ha representado, como veis, lo ha hecho con nuestros atributos de rey guerrero, el rey militar, pero sabiendo qué rey es, ¿no? Porque normalmente los reyes, a veces, componer simplemente una corona en una miniatura es para representar que es un rey, luego a saber qué rey es, ¿no? Pero en este caso, con esos atributos que tiene, pues prácticamente, hombre, podría ser ya cualquier rey posterior, que claro, a partir de Fernando III, que es el que une Castilla y León, ¿no? Pero bueno, es la imagen muy utilizada de Alfonso X. Esta es la situación que tenía la península ibérica cuando él llega al trono, donde todavía quedaban pues, algunas posiciones, especialmente en el sur, que él conquistará Niebla, conquistará Jerez, de manera que en esta zona prácticamente ya la reconquista, si queremos utilizar esta expresión, y bueno, en Murcia, claro, se va a rematar. Bueno, él se presenta como un rey moderno, pero claro, en una sociedad feudal. Lo de moderno lo pongo entre comillas porque es una expresión que va a surgir posteriormente, especialmente asociado a lo que es la edad moderna, ¿no? Esa edad, la edad moderna, que es la que sucede a la Edad Media, y que se caracteriza, sobre todo desde el punto de vista político, por ser el momento en el que las monarquías feudales, que habían sido las características de la Edad Media, pues dan paso a lo que son las monarquías absolutistas, autoritarias, ¿no?
frente a esos reyes feudales mediatizados por una serie de fuerzas o de poderes, como era la nobleza y la iglesia, donde apenas tenían poder, sí, eran reyes, se les conocía, digamos, esa categoría o esa autoridad, pero desde un punto de vista del poder efectivo, digamos, poco, digamos, mandaban, ¿no? Eran casi primus inter pares entre los nobles, especialmente entre los grandes nobles, los grandes digamos, del reino, eran con los que el rey tenía que contar, porque si no contaba con ellos, estos se podían sublevar, como de hecho lo ocurrió en alguna ocasión al propio Alfonso X, ¿no? Bueno, pues con ese planteamiento de una sociedad feudal, Pablo llega con unas ideas donde lo que él pretende es que el poder tiene que recaer en la figura. El único poder, un poder total, tiene que recaer en él. Y eso aparece luego recogido en toda la labor legislativa que llevará a cabo, donde incluso se señala que el rey es vicario de Dios en la tierra. Claro, el vicario de Dios en la tierra es el Papa, ¿no? Bueno, pues él considera que él también representa al rey. Es el rey por la gracia de Dios, que era, digamos, el planteamiento ideológico que todos los reyes medievales, bueno, casi hasta digamos, la actualidad, digamos, los reyes se considera que tienen, los reyes por la gracia. Bueno, pues esa intención, digamos, que él tenía, es lo que, como digo, le hizo que claro, eso significaba ir contra lo que era el sistema, por decirlo así. Era el sistema feudal, pero era romper con aquello, ¿no? De ahí, claro, lo novedoso, digamos, de sus aportaciones. Otra cosa es que luego lo consiguiese, ¿no? Es verdad que no lo consiguió, pero no hay que olvidar que luego aparece la Edad Moderna, como he señalado antes, ¿no? ¿Y quién encarna ese paso? Los reyes católicos. Ellos sí lo conseguirán, ¿no? Es decir, que esa simiente que él deja ahí, luego fructifica desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, que de ahí que fue un precursor, porque esas ideas, que para la época eran muy innovadoras, que sin embargo, aunque se tardó un tiempo, pero luego llegaron a poder ponerse en práctica, ¿no? Él reorganizó la administración, con toda una serie de cargos, y organismos que destacaron mucho, por ejemplo, fue la Cancillería. La Cancillería es el organismo donde se redactan, se elaboran, se escriben y se coloca el sello del rey, que es lo que da legalidad, digamos, a un documento. Claro, en aquella época él intentaba controlar todo, eso claro, genera burocracia, y de ahí que fueron muchísimos los documentos que se expidieron desde la Cancillería, ¿no? Reorganizó también la administración territorial, con los administrados, las figuras de los vecinos. Como veremos, la marina también tendrá una gran importancia, y era también el cargo de almirante o adelantado mayor de la mar. En fin, reorganizó con esa perspectiva de tener, digamos, todo controlado, ¿no? Él celebró bastantes cortes, y en la celebración de esas cortes estaban en gran parte, digamos, reunidas por cuestiones de necesidades económicas, ¿no? Él se embarcó en muchos proyectos, especialmente, como veremos luego, en esa pretensión de ser elegido emperador de Alemania. Y claro, aquello que tuvo 20 años, a Fidel le costó mucho dinero, ¿no? Claro, ¿de dónde sacaba el dinero? Pues yo lo sacaba fundamentalmente de los impuestos, y sobre todo de impuestos extraordinarios, ¿no? De tal manera que convocaba cortes para pedir dinero. Y además lo dice así, por el censo del imperio, que es como se va a conocer aquel proyecto que tuvo, el censo del imperio, de ser elegido emperador de Alemania, ¿no? Incluso cobró tributos o impuestos donde no tenía que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en la exposición está puesto un documento del Archivo de Toledo, donde él reconoce en este documento que por necesidades del censo del imperio les había pedido a los toledanos pues, un tributo especial, cuando los toledanos, por sus propios privilegios, estaban exentos de pagar ese tributo, el tributo de moneda, ¿no? La moneda, ¿no? Sin embargo, él lo había pedido, ¿no? Y lo que reconoce, es que, bueno, les había pedido dinero, se lo habían dado, y entonces promete, en este documento ya lo que promete es que no lo volverá, digamos, no lo volverá jamás a pedir, ¿no?
pues parece que efectivamente, digamos, lo cumplió, ¿no? Pero bueno, pero es un detalle de cómo recurrió, a veces saltándose la propia normativa, vamos a decir, legal de la época, que eran los privilegios que tenía una ciudad de no pagar impuestos o determinados impuestos. Sin embargo, él ya no los dejó a cobrar, ¿no? Y luego eso también repercutió, claro, en la calidad de la moneda, que era acuñó, que era de muy mala calidad, que claro, necesitó acuñar mucho porque necesitaba dinero. Luego también, un tema importante es que él intentó también unificar lo que era la base legal. Él actúa como un rey muy nacionalista, ¿no? Es decir, todas las bases de lo que son los nacionalismos están como muy reflejadas, ¿no? Y el nacionalismo, claro, se basa en un soporte que es la nación, ¿no? En aquellos momentos era el reino, ¿no? Bueno, pues ahí estaba su reino, Castilla, León, y él llega incluso a establecer acuerdos con los vecinos, que ya hemos visto con el Tratado de Almidra, pero luego de alguna manera lo continuó, y con los portugueses, para establecer precisamente los límites del reino, saber exactamente, digamos, cuál era el espacio en el que su poder se proyectaba, ¿no? El tema bueno, el tema de la religión, que también suele ser una de las bases del nacionalismo, bueno, ahí eso no se cuestionaba, el cristianismo, eso era evidente. Pero luego otro aspecto muy importante es el de la lengua. Él potenciará el castellano. A partir de entonces, el latín se va a ir olvidando. Ese latín, bueno, el latín se estaba olvidando, la lengua cotidiana, había quedado como lengua de la iglesia, ¿no? Pero todavía los documentos oficiales, esos que salían de la Cancillería, se seguían redactando en latín. Y a partir de él, ya algo empezó su padre, pero sobre todo a partir de él, ya todo lo que se escriba va a ser en castellano. El romance, también como los lingüistas lo denominan, es decir, que el reino tenga su lengua, ¿no? Es decir, con toda una serie de elementos que le llevan a dar ese carácter de un rey, digamos, muy nacionalista, ¿no? Y también en esa línea, él considera que el reino tiene que tener un único derecho. Claro, eso también iba en contra de la situación, de esa situación feudal, donde, como sabemos, cada lugar, a veces por pequeño que fuese, tenía su propia base jurídica recogida en un fuero o en una carta puebla, y que era ese conjunto de disposiciones de leyes por las cuales se regía la vida en colectividad de una de cualquier aldea, ¿no? Pues él quiere acabar con todo esto, ¿no? Es que el derecho sea igual, único para todos. Y entonces ahí elabora el fuero, ¿no? Y su pretensión fue irlo concediendo a todos los lugares para que sustituyesen, pues, a esa base foral que era la que entonces imperaba, ¿no? Lo dio a algunos lugares, pero al final tampoco, digamos, lo consiguió, porque era muchas veces en contra de esos fueros que de alguna forma pues iban también en contra de los intereses de la nobleza en los lugares donde esos fueros se aplicaban y demás, de tal manera que no lo consiguió, ¿no? Pero el fuero real ahí está como una de esas intenciones que tuvo de unificar el derecho, ¿no? Una ley única. En esa línea está la elaboración también de un código, el espéculo que viene de la palabra de espejo, claro, bueno, que busca un poco ese símil de la ley como el espejo en el que uno, digamos, que los jueces se tienen que mirar, ¿no? Y luego están las partidas, que se consideran que es una ampliación del espéculo y que posiblemente las partidas, que se denominan así porque están divididas en 7 partes, ¿no?, fue una ampliación del espéculo en ese momento en el cual estaba aspirando al trono de Alemania. Y está posiblemente ya preparando lo que podría ser la gran base jurídica del Imperio Germánico, ¿no? Es decir, las partidas, ¿no? Lo que ocurrió es que al final no fue elegido, y las partidas, incluso en vida de él, tampoco se llegaron a, digamos, a aprobar, por decirlo de alguna manera. Será tiempo después, en el año 1348, en la corte de Alcalá, cuando Alfonso XI, en ese caso, ya apruebe, digamos, las partidas y entre ya en vigor en ese sentido, ¿no? Pero esa gran obra, donde tocó todo, yo creo que no hay nada, digamos, que no esté recogido en las partidas que se elaboraron bajo su patronato, y que en el campo del derecho, como vemos, él tuvo un gran aporte. Luego las partidas, el derecho recogido, y también aparece en lo que luego es la conquista de América y el derecho que se va implantando en aquellas tierras, ¿no? Claro, todo esto, claro,
como ya señalaba antes, iba en contra de los intereses de la nobleza y esta reaccionó en dos momentos, además, dos revueltas serias, porque en Afganistán estuvieron encabezadas por algunos de sus propios hermanos. Es decir, que él, dentro de la familia, tuvo también sus propios detractores, ¿no? En el año 1972, que fue una revuelta que se produjo a raíz del matrimonio de Fernando de la Cerda con Blanca de Francia, que se celebró en Burgos. Al parecer, como se dice, tiró la casa por la ventana, por la gran cantidad de festejos, de gastos que se hicieron, y cuando había una crisis económica también en aquellos momentos, y entonces, ante aquel derroche, sectores de la nobleza reaccionaron, se enfrentaron al rey y se refugiaron en el reino de Granada. Es decir, que se desnaturalizaron, como se decía, se marcharon, digamos, del propio reino, ¿no? Creo que allí tiene que intervenir la propia reina Violante, ya al final más o menos de convencia, al final llegaron a un acuerdo, pero situaciones muy tensas, ¿no? Que se produjeron dentro de este tipo de revueltas que tuvo que padecer, lo mismo que otras que tuvo lugar en el año 1979. Y luego, bueno, lo que decía antes, una lengua para el reino, es decir, que a partir de él, ya todo se procurará que se escriba en castellano. Solamente había unos documentos que iban expedidos para algún país europeo, entonces esos los mandaba escritos en latín. Y luego fue un rey que cuidó mucho su imagen, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo que si en aquella época hubiesen sentido las redes sociales, se estaría constantemente mandando imágenes, mandando tweets, es decir, que fue un rey que hasta donde pudo, pues claro, hay que recordar que estamos hablando del siglo XIII, lo que estaba antes, ¿no? El tema de lo que era la difusión, de la propaganda y todo esto, ¿no? Pero él digamos, intentó llevar a cabo, ¿no? Él cuidó su imagen, es un rey muy representado, no son auténticos retratos, los reyes medievales hasta muy finales de la Edad Media no eran retratos, pero estas son algunas escenas de las cantigas donde aparece el rey, que es el rey medieval que más interpretaciones en vida, digamos, tuvo, ¿no? Todo esto no dejaba de ser un elemento de propaganda política, el rey que aparecía pues, en distintas escenas, en una actitud como de enseñante, aquí en relación con el tema de la Virgen, o en este caso, en esta imagen del Códice de los Músicos, donde aparece entornizado, es esta iconografía que se repite mucho, donde esta arquería de 5 arcos y en la central aparece el rey, nuevamente sentado, y siempre personajes a los lados, a los cuales en este caso pues, parece que está dictando, ¿no? Donde hay pues, unos músicos con este tipo de instrumentos que luego han servido para hacer reconstrucciones en la exposición. Hay una colección de instrumentos que se han podido hacer, incluso se tocan, ¿sí? Actualmente en conciertos, a partir de estas imágenes que aparecen sobre todo en las cantigas, ¿no? O estas imágenes también, esta reproducción del rey a caballo, con los emblemas de Castilla, León y demás, en este caso un sello de plomo, que eran estos sellos que en los documentos más oficiales, digamos, se colgaban para dar validez a nuestro propio documento. Claro, los sellos de plomo se colgaban fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en pergaminos, porque claro, resiste. Es verdad que en aquella época todavía el papel apenas se utilizaba, pero claro, colgar un sello de estos en papel lo rascaría por eso el documento. Y lo que más se utilizaba era la cera, donde aquí tenemos unas reproducciones del Archivo Histórico Nacional, donde vemos el rey a caballo y luego en el reverso tenemos los emblemas, digamos, de Castilla y León, ¿no? Era como un recurso de utilizar esa imagen con un sentido ideológico, es decir, en definitiva de propaganda política, ¿no? Aunque ya digo, insisto, que hizo poca gente, digamos, podía tener acceso a ver estas imágenes, ¿no? Curiosamente, ese tipo de propaganda, utilizando la figura o el rostro, muchas veces de un rey, se hace a través de las monedas, porque las monedas circulan. Ahí sí que la gente puede ver la figura del rey. Si encima pone figura de leyenda, ya sabe leer y pone rey por la gracia de Dios, pues imaginaros lo que todo eso significa. Y eso circula
circulaba, ¿no? Pero curiosamente sus monedas ya veremos algunas monedas, no se representan. Puede aparecer Castilla y León, que también tiene, como digo, o puede tener ese significado de propaganda política, pero la figura del rey en este caso no la utilizó, ¿no? Bueno, luego la actividad militar, donde él, como ya señalaba antes, continúa con la actividad de su padre, con las conquistas de Andalucía y de Murcia, ¿no? Por ejemplo, él conquistó el puerto de Santa María, que en origen se llamaba Alcanate, este lugar, y por esa devoción que siempre mostró hacia la Virgen, le cambió el nombre por el puerto de Santa María, que es como hoy en día conocemos, ¿no? El caso de Niebla, que conquista en 1962 y donde todavía es un lugar que conserva muy bien la muralla almohade y donde en la antigua Alcazaba se conserva también en parte, claro, con añadidos posteriores, de la Torre de Lomaraz y demás, que claro, la presencia cristiana, pues claro, lo fue, con el tiempo lo ha ido modificando. O el caso de Cádiz, que también es una de las conquistas importantes, porque suponía ya estamos, como vemos, el acceso al mar, que va a ser muy importante para él. De hecho, organizará una cruzada. Esta idea de cruzada, que desde que se habían producido, claro, la primera cruzada, siempre estaba ahí, sobre todo en algunas monarquías, estaba ahí latente, y la idea de muchos de estos reyes cristianos era eso, pues participar en la conquista, volver a recuperar los antiguos. Ahí está la cruzada en la que participa San Luis de Francia, y él organizó una cruzada que incluso fue reconocida por el propio Papa para que se predicase, ¿no? Pero no pasó de una expedición que mandó a unos barcos que salieron del puerto de Santa María precisamente, llegaron a Salé que está al lado de Rabat, y es un barrio, digamos, de Rabat. Llegaron allí con unas cuantas naves, saquearon durante un par de días aquel lugar y con el botín que consiguieron se marcharon, y en eso quedó, digamos, esa empresa cruzada de Alfonso X, ¿no? Lo que se conoce con el techo de Allende, techo del imperio, que ahora es el techo de Allende. O el Jaque de la Frontera, otro lugar también importante, que conquistó, eran ciudades, como vemos, claro, las grandes ciudades de Sevilla, por lo demás, habían sido objeto de conquista por parte de su padre, pero él va rematando toda esta zona del oeste peninsular. Y claro, a esta se unía a la actividad conquistadora la actividad repobladora, en lugares, claro, donde luego había que establecer ejércitos, ¿no? Lo que se hizo desde la época de Fernando III, claro, hay que tener en cuenta que Andalucía y Murcia eran lugares, espacios muy poblados, donde había grandes ciudades, ¿no? Esto no era La Mancha, que era un territorio prácticamente despoblado, y que aquí, por eso, durante todo el siglo XII, pues hablamos que La Mancha ahí estuvo como un territorio de frontera, donde había pues escaramuzas, la batalla del Arco que se produjo y demás, pero eran tierras prácticamente despobladas, ¿no? Mientras que Andalucía ya no, ya Andalucía era entrar en territorio ya donde la resistencia podía ser importante, ¿no? Por eso, después de asedios prolongados, cuando se consiguió conquistar las grandes ciudades, ¿no? Claro, Fernando III se encontró con un territorio muy poblado. Claro, el problema era qué hacer con esa población humana, ¿no? Si se les expulsaba, claro, Andalucía y Murcia se iban a quedar vacías. Entonces optó por mantenerles, alejarles de las zonas más conflictivas, como podían ser, pues, detener fortificaciones, que son las propias ciudades. Pero claro, esa situación, pues, no iba a durar mucho, como así ocurrió. Y es que en el año 1963 se produjo lo que se llama la revuelta mudéjar, que es que los musulmanes que vivían tanto en Murcia, en la zona murciana, como en Andalucía, se sublevaron, ¿no? Ya, claro, Hernando Alfonso X, que Alfonso X incluso tuvo que recurrir a pedir ayuda a su suegro, a Jaime I, y con tropas que extendió consiguieron recuperar la zona de Murcia, ¿no? Que luego también ahí hubo su más y su menos, porque no tanto el rey, Jaime I, sino los que habían participado en la conquista, dijeron que bueno, que ya que ellos habían vuelto a Murcia, que por qué se tenían que ir de ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí había un pacto, a fin de cuentas era también la familia, como quien dice, era el suegro, que al final los japoneses abandonaron esas tierras y pudieron volver a ser ocupadas por los castellanos, ¿no? Por eso Murcia siempre quedó como territorio de Castilla, ¿no? Pero claro,
Andalucía. Entonces sí que ya una vez que se consiguió sofocar la revuelta, que es lo que se hizo, pues prácticamente se expulsaron. La mayoría se fueron al vecino Reino de Granada y otros se marcharon al norte, a la zona actual de Marruecos. De tal manera que, en gran parte, las tierras andaluzas quedaron casi sin pobladores. Hombre, no se marcharon todos, todavía hubo algunos reductos, pero ahí entonces hubo que recurrir, claro, a poner en práctica un sistema de repoblación. Que no se podía tener un territorio tan extenso como Andalucía, pues prácticamente vacío, ¿no? Y entonces se recurrió a un sistema, sobre todo de cara a las ciudades, que es lo que se conoce como los repartimientos, ¿no? Y que consistió en entregar casas. Claro, las ciudades habían quedado prácticamente vacías, con lo cual todas las casas pues, estaban ahí, a disposición del rey, que era que de alguna manera, por vía de la conquista, tenía derechos sobre ellos, ¿no? Y entonces a todo aquel que bajaba a presentarse en una de estas ciudades, se les daba una casa y se les daba tierras en los alrededores. Además, tierras que se procurase que fuesen para cultivos diversificados, una parcela de huerta, una parcela de olivar, una parcela para cereal, de tal forma que se les daba un medio. Eso hizo, claro, que muchas gentes del norte bajaron a establecerse en Andalucía. Es decir, es una población castellana que está sustituyendo a la población islámica, digamos, que está marchado. Ahí se produjo un proceso, digamos, de castellanización de esas tierras que llevaban varios siglos ya, que habían estado ocupadas por una sociedad musulmana. Y todo esto se recogió en unos libros, que son los libros llamados libros de repartimiento, que son muy interesantes porque todo esto queda ahí recogido y claro, se puede saber el origen de los pobladores y lo que se vivió y demás. Se conservan algunos en Murcia, en Jerez, en Sevilla, creo que son muy importantes para la historia, digamos, de estos lugares. Y luego los donavíos son pues, grandes extensiones territoriales que más en el campo, digamos, que Alfonso X repartió entre los sectores de la nobleza. Así que muchas familias que hasta entonces tenían su origen, claro, las tierras del norte, que lo tenían por sus dominios territoriales, ahora consiguieron grandes extensiones de tierra sobre todo en Andalucía, ¿no? Se llaman los donavíos, estas donaciones, digamos, que les hizo, que fue una manera, muchas veces, claro, de atraerse también a esa nobleza, muchas veces enfrentada al propio rey, una manera de congraciarse con ellos, consiguiendo estas grandes extensiones de tierras, y esto es lo que explica que hoy en día, por gran parte todavía de la aristocracia española, que tiene títulos donde tiene sus posesiones, sus grandes fincas o sus cortijos en Andalucía. Este, digamos, es el origen de gran parte de los patrimonios que todavía llegó la nobleza, vamos a llamarla así, española, digamos, arranca gran parte de este momento, ¿no? Aquí tenemos una hoja del libro de Murcia, que donde, aunque no se ve muy bien, pero ahí está el libro recogido de todo este proceso, y la recordación era muy minucioso, de una manera que se registra lo que es efectivamente y lo que luego a cada uno se le daría lógicamente un pequeño documento que sería, bueno, pues esa especie de, digamos, como de justificante de escritura para demostrar que aquello que se le daba pues, era suyo y que lo podía transmitir a sus herederos, ¿no? Y luego también las repoblaciones en el norte. En el norte, desde Galicia hasta el País Vasco, ya vemos la cantidad de repoblaciones que llevó a cabo. En algunos casos fueron fundaciones casi ex novo, en otros casos fue concederles algún tipo de carta puebla, o de privilegio, de fuero, y especialmente la zona asturiana, las famosas polas, en muchos lugares que tienen todavía el nombre de pola, aparecen, digamos, en este momento, ¿no? Luego la zona más central, apenas hay una muy significativa es la de Ciudad Real, la actual Ciudad Real, fundada como Villarreal, que la funda en el año 1255. Pero bueno, aparte que sí, bueno, además, algunos lugares, pero ya no se trató tanto de repoblaciones, ¿no? Era de alguna manera la forma de consolidar la población de estos lugares, concediéndoles una ventaja por el tema a través de los pueblos. Luego la política económica, él por una parte necesitó dinero, como decía antes, para todas sus empresas, y por otra parte se encontró en una situación de crisis económica.
Con lo cual, claro, a veces mal se puede casar, digamos, todo esto, ¿no? Ya estamos viendo incluso en la actualidad, ¿no? Él reorganizó la hacienda de cara a tener controlados todos los ingresos que obtenía por vía de impuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, el tema de las aduanas, e intentó controlar pues, todos los pastos de montaña, por ejemplo, donde se podían cobrar peajes, el tema de los concargos. Es decir, que él procuró controlar bastante bien todos los ingresos los puntos en los que se podían conseguir, digamos, tributos, impuestos y que luego, claro, se gestionaría a través de ese organismo de la hacienda que él puso en marcha. Aquí tenéis algunas imágenes de monedas y como veis en ninguna aparece la figura del rey, puede aparecer León, Castilla y demás. Eran monedas realmente de muy mala calidad porque, ya digo, no tenían ni oro ni plata como para hacer monedas de oro o plata, que sí son el reflejo de economías sanas, de economías fuertes, y eran pues, el reflejo de una necesidad de apuntar monedas, porque necesitaba esos numerarios, es decir, cantidad. Luego estaba por otra parte ya la calidad de la moneda. Las Cortes de Jerez, que fueron muy importantes, porque intentó poner en marcha medidas de política económica, cosa que en la Edad Media apenas se hacía, ¿no? Es decir, lo que intentó fue controlar sobre todo los gastos excesivos, ¿no? Limitar los costes de fiestas que se hacían, de bodas, de bautizos, en esos momentos en los cuales, o fiestas organizaban muchos, intentar controlar también el gasto en el vestir, es decir, una serie de medidas que, bueno, que tenían una lógica dentro de esa intención de controlar, ya digo, los gastos superfluos e intentar contener de alguna manera también lo que en el fondo era la inflación, es decir, porque todo esto llevaba, claro, a unos precios muy, muy, muy elevados. De ahí siempre se pone la Corte de Jerez como un momento, digamos, en los que se intenta poner, que tampoco se consiguió poner un poco orden en la economía. El tema de la mesta, que como sabemos fue el que la fundó en el año 1873, el honrado consejo de los pastores de Castilla, y que lo que venía a significar era pues, una agrupación de propietarios de rebaños transhumantes y que a lo largo de una serie de cañadas pues, se desplazaban los rebaños desde las zonas del sur, donde estaban los pastos de invierno, a las zonas del norte, donde estaban los pastos de verano. Porque, claro, las zonas del sur, donde hace mucho calor, se ajustan los pastos, y entonces, para tener hierbas verdes más cerca, pues hay que ir a zonas o más de montaña o las zonas más, digamos, más altas aquí en la península, ¿no? Bueno, todo eso estaba organizado para evitar pues, los problemas, los conflictos que podían originarse entre los labradores y los ganaderos, sobre todo los pastores, los rebaños que podían invadir las zonas cultivadas, y por eso se establecieron unos caminos donde obligatoriamente tenían que ser seguidos por los rebaños que se desplazaban en esa transhumancia que periódicamente en el año se solía realizar. Luego la actividad naval también con eso es muy importante, la construcción de barcos. Él manda a construir las caravanas de Sevilla, que todavía hoy en día se pueden visitar, y donde pues, se conserva la lápida fundacional digamos, de todos lo que eran astilleros, donde se construían barcos que se van a utilizar cada vez más, no tanto, aunque también en ocasiones por motivos, digamos, militares, sino sobre todo por motivos económicos, el poder comercial a través del Atlántico y también, claro, del Mediterráneo. El acceso que tenía Castilla al Mediterráneo era sobre todo a través de Murcia, a través de, digamos, de Cartagena, ¿no? Claro, el mar Mediterráneo, ahí los castellanos nunca tuvieron, digamos, ningún tipo de protagonismo. Sí tuvieron algo los catalanes, y sobre todo los barceloneses, pero especialmente como sabemos los italianos, ¿no? Hace unas escenas de barcos que aparecen en las cantigas. Luego el sexo del imperio, esa pretensión que él tuvo a ocupar el trono del Sacro Imperio Romano-Germánico por vía de, como digo, de su madre, ¿no? La circunstancia fue que el trono de Alemania quedó vacante, el trono imperial, porque los electores que elegían al emperador pues no se ponían de acuerdo.
Y estando en Soria, se presentó una embajada de la ciudad de Pisa que se entrevistó con Alfonso X y le ofreció el apoyo de la ciudad para que se presentase como candidato al imperio, ¿no? Y bueno, pues posiblemente se lo pensaría, no sabemos si mucho o poco, pero al final tomó la decisión, digamos, de presentarse, ¿no? Entonces embarca con esta empresa el fecho del imperio, que le habría de costar muchísimo dinero, porque, claro, él estaba en Castilla, claro, los intereses del trono como tal estaban en otro lugar, había que enviar gentes, tener agentes en aquellos lugares, que tu nombre dice en las negociaciones que habría que hacer, en fin, que todo esto, como digo, le supuso tener que estar constantemente pidiendo dinero a través de las cortes, ¿no? De ahí la frecuencia con la que estas, digamos, que se reunían, ¿no? Y sin embargo, al final, para nada, porque quien tenía la clave, en definitiva, era el Papa, porque el Papa coronaba a los emperadores, y aunque hubo momentos que parecía que podía ser elegido, en el año 1975 tuvo una entrevista con el Papa, con Gregorio X, en Beaucaire, en el sureste de Francia, lo que supuso, claro, que Alfonso X abandonó su reino. Una cosa media, realmente, los reyes medievales no salían, digamos, de su reino, ¿no? Tuvo que atravesar, claro, Aragón, pero bueno, allí reinaba sus pueblos, no tuvo ningún problema en ese sentido. Y ahí, del sureste de Francia, la Papa pues, ya le dice que no cuente con él y demás. Y dos, pues, eso va a suponer que esa fecha, pues para él es una fecha, digamos, triste, lógicamente, y que además coincide con otros acontecimientos, de tal manera que Annus Horribilis de Alfonso X fue de 1975, ¿no? Porque coincidió que ya, aparte del fracaso en ese empeño del trono alemán, resulta que en esa misma fecha quien le tenía que suceder, don Fernando de la Cerda, resulta que desplazándose desde Toledo al sur, porque se había producido un desembarco de los belimerines, encontrándose en Villarreal, Villarreal que había fundado su padre unos años antes, resulta que se siente mal y muere. Y si por si no era poco ya esta desgracia familiar, resulta que poco después, en un enfrentamiento también con los belimerines, don Sancho de Aragón, que era arzobispo de Toledo y era cuñado de Alfonso X, era hermano de Yolanda, de su mujer, pues muere también en un enfrentamiento, como digo, con una tropa de los belimerines, ¿no? De tal manera que una desgracia, una doble desgracia también que se produce cuando encima él viene, le digo, con ese posiblemente jarro de agua fría que se llevó después de la entrevista con el Papa, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen que está sacada de un libro, el libro de los privilegios, que se conserva aquí en el Ayuntamiento de Toledo, donde aparece incluso revestido como emperador, con el cetro, con el ave imperial, aquí en un sello, donde vemos con los atributos también de emperadores, y como él muchas veces se representaba a sí mismo como si fuese emperador, aunque ya claro que nunca lo fue. Incluso aquí, en las cantigas donde aparece el rey volviendo de Beaucaire y donde, digamos, le salen, a recibir. Y vemos al rey con los estandartes, los escudos de Castilla y León, que es el ejército, digamos, real, como uno le está besando, digamos, la mano. Y luego lo que sería ya, aparte de las luces del reinado, pues son lo relacionado con su obra como sabio, el scriptorium real. El scriptorium es el lugar, que por cierto fueron varios, donde se escribían, se redactaban, se componían, se decoraban, pues lo que van a hacer esos códices, algunos de los cuales, digamos, se han conservado, que son los que dan, digamos, esa aureola de sabio, de intelectual, digamos, a este personaje. Aquí le vemos en una miniatura de las cantigas, en las que una de esas cantas donde aparece el tronizado, lo mismo siempre con un libro en la mano, indicando a estos personajes que están escribiendo posiblemente lo que él está
Obviamente lo que está haciendo es poniéndoles tareas. Es decir, hay que tener en cuenta que el rey se desplazaba mucho de lugares a otros. En Toledo estuvo unas 10 veces, a lo largo de los años, porque era la ciudad en la que había nacido. Y a veces estuvo pocos días, estaba casi de paso entre norte y sur o sur y norte, ¿no? Y probablemente los días que estuviese en Toledo o en Sevilla o en Murcia, que eran los lugares donde se todo real más efectividad que pudo haber tenido, pues como digo, les mandaría al trabajo. Les diría, bueno, pues me he enterado que hay un libro de no sé qué que me interesa, algo de astronomía, procurar haceros con él y lo traducir, ¿no? Y luego cuando venga, pues me enseñáis qué es lo que habéis hecho y lo ponemos en orden y demás, ¿no? Que tampoco vamos a pensar en esa actitud, ¿no? Estos personajes que aparentan recogidos en el libro de los juegos, donde lo que vemos son pues, los que trabajaban manualmente componiendo los códices, ¿no? Pues unos dibujando, otros escribiendo, es decir, esa labor del equipo, digamos, que se hacía y que tenía que estar muy bien programada. Obras que lleva a cabo, de las muchas, pues bueno, textos sobre ciencia, la astronomía y la astrología, ¿no? La astronomía y la astrología en aquella época se diferenciaba un poco, ¿no? La astronomía ya sabemos que es la parte científica del estudio de los astros y demás, ¿no? de la posición en el firmamento, sobre todo para luego saber orientar y demás. Y la astrología es la que estudia o enlaza con esos temas de considerar que de alguna manera la posición de los astros influyen luego en lo que puede ser el devenir de los humanos, ¿no? Y todo esto enlaza con lo que son el tema de los horóscopos, del zodiaco, los signos del horóscopo, hacia lo cual prácticamente casi siempre todo está orientado porque de alguna forma siempre las estrellas estaban vinculadas a algunos de los signos del zodiaco, ¿no? De manera que todo está, digamos, como muy mezclado, ¿no? Pero aún así hay obras que tienen un carácter científico evidente, ¿no? Las tablas Alfonsíes, por ejemplo, pues son unas tablas en las que incluso se considera que pudo haber participado él en algunos casos, que estuvieron en vigor hasta el siglo XVI, de cara a lo que es la ciencia europea, sobre todo la ciencia astronómica, fueron muy importantes, ¿no? Y eso, de alguna forma, todavía Alfonso X se lo ha reconocido porque en la Luna, uno de los cráteres de la Luna está dedicado a él, el cráter Alfonso, lo cual en este mundo los astrónomos tienen un lugar importante, ¿no? En los libros de saber de astronomía o astrología, que siempre se le añade esta coletilla, que son en realidad, digamos, compilaciones de libros. Los libros de saber de astronomía son prácticamente 16 libros, no eran muy extensos, que son todas traducciones que se hacían de textos árabes, ¿no? Porque los árabes también desarrollaron bastante todo el tema de la astronomía. Claro, eran textos que estaban escritos en árabe y había que, lógicamente, traducirlo. Y la importancia, como se ha hablado antes, que en muchos de estos casos, y está documentado, tuvieron algunos judíos de Toledo, ¿no? Lo cual demostraría que esas traducciones se hicieron aquí en Toledo, lo cual es muy posible que toda esa parte de la astronomía y demás, la observación de las estrellas, se habría hecho aquí en Toledo, ¿no? Cuando a lo mejor otros textos se podían haber confeccionado en otras ciudades, ¿no? Y aquí tenemos unas páginas de las tablas Alfonsíes, hay que saber entenderlo, evidentemente. El libro del saber de astrología, un libro muy importante porque se conserva el original, que está en la Universidad Complutense, está también expuesto aquí en Toledo, donde aparece la representación de un astrolabio, que eran estos instrumentos que ya los musulmanes habían desarrollado y que eran lo que se había sabido manejar, evidentemente, pues calcular las posiciones que tienen los astros, los movimientos que se producen. Todo esto era muy importante, aparte, claro, para los estudios estrictamente astronómicos, para saber orientarse en el mar. ¿Sí? Porque claro, cuando uno está en un barco en mitad del mar y dice, bueno, ya hacia el mundo me oriento yo, pues sabiendo manejar esto en relación, claro, con conocer también muy bien las posiciones de las estrellas y las constelaciones, pues manejando estos astrolabios se podían orientar, ¿no? Luego textos sobre magia, todo esto nace con el tema de la astrología, con la magia también en definitiva. Dos libros importantes eran el lapidario y el Picatrix. El lapidario, que aquí tenéis una imagen, el lapidario se basa en que los signos del zodiaco
cada uno de los signos lo dividen en 30, lo llaman 30 grados, y cada uno de esos grados corresponde a una piedra preciosa o a un mineral. De tal manera que cada piedra preciosa y mineral están asociadas a un signo del zodiaco, ¿no? Claro, en total se recogen 360, teniendo en cuenta que son 12 signos, ¿no? Pero claro, la cosa no quedaba tanto digamos, en las piedras como tal, ¿no? Sino en la propiedad y el valor curativo o mágico que podían tener, ¿no? Y claro, todo eso se basaba a la hora de la verdad, y aparece recogido en el texto, donde aquí vemos, por ejemplo, cómo están extrayendo por la noche, están extrayendo esos minerales o esas piedras, porque había que hacerlo por la noche porque todo estaba siempre en conexión con el correspondiente signo del zodiaco y en relación con la estrella a la que correspondía y demás, ¿no? Que enlaza todo como vemos con el tema de la astrología y de la magia en definitiva, por ese supuesto el poder que las piedras minerales, digamos, tenían, ¿no? Y el lapidario, que una primera versión ya la mandó, como hemos visto antes, traducir todavía en su época de infante, ¿no? Y el Picatrix, que es un libro más de magia, donde de lo que se trata es de estos magos que intervienen sobre determinados objetos a la hora de darles, digamos, una cierta propiedad, en ocasiones con un sentido, digamos, de hacer mal, ¿no? Lo que es a veces la magia negra, en fin, cosas de estas. Bueno, pues todo este mundo estaba muy presente ahí, digamos, en el propio Alfonso X. Luego los textos de historia, la historia de España y la Grande General Historia. Esto enlaza también de alguna manera con ese sentido que señalaba antes de un rey nacionalista, ¿no? La nación, el país, tiene que tener su historia, ¿no? Porque sobre su historia se basa de alguna manera la legitimidad, ¿no? Y de alguna forma era, claro, la legitimidad también es legitimidad suya. Y yo soy rey porque antes de mí ha habido otro rey, que son los que de alguna manera justifican o legitiman que yo esté aquí, ¿no? Y que lo hace también con ese sentido, no con un puro afán de conocer el pasado, ¿no? Y manda a escribir una historia de España y una grande general historia, es decir, una historia, que digamos hoy en día una historia universal, ninguna de las dos se llegó a completar, pero que enlaza con esa preocupación que él tenía también, digamos, por el pasado, ¿no? Aunque sea el pasado que legitima el presente, ¿no? Pero luego él tendrá detalles de cómo él intenta a veces conservar el pasado, por ejemplo. Y eso también está en un documento que viene de la Catedral de Córdoba, donde él estableció que los musulmanes de Córdoba, sobre todo los albañiles, especialmente los carpinteros, una vez al año tenían que contribuir al mantenimiento de las obras que se hiciesen en la mezquita. Esa mezquita, que ya se ha reconvertido también en iglesia y en catedral, él obliga a que vayan a mantener el edificio, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó con la mayoría de las mezquitas, que se tiraron, ¿no? Para hacer las nuevas catedrales. Excepcionalmente no se tiró la de Córdoba, ¿no? Pues él mantiene esa preocupación por la conservación del edificio, porque no deja de ser, claro, memoria histórica desde ese punto de vista, ¿no? El valor que da a la historia y al pasado, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues de la general historia, una dividida en partes y unos códices y que se conserva en el Vaticano, donde aparece la imagen que es repetida, como no, en el centro y personajes a los lados, ¿no? Aquí tenemos dos páginas, una de la historia de España, Grande General Historia, que son libros que se conservan en la Biblioteca Nacional, que están también en la exposición. Y luego, claro, textos sobre literatura, las famosas cantigas de Santa María. Esto enlaza con la devoción que él tuvo hacia la Virgen, ¿no? Ya hemos hablado antes el hecho de que al Canate que le cambie el nombre y le ponga Santa María, el puerto de Santa María, o la Orden de Santa María, que aunque fue efímera, que él, digamos, fundó, ¿no? Las cantigas que están recogidas en cuatro códices y recogen un total de las 400 y pico, son breves historias que tratan cada una de ellas trata de milagros, digamos, producidos por las intervenciones milagrosas de la Virgen, ¿no? Y se cantaban, era ahí el nombre de cantigas, ¿no? Están escritas en gallego, de tal manera que tienen están ilustradas, de tal forma que tienen, claro, tanto un valor literario
como un valor desde el punto de vista de la música, de la historia de la música, como artístico, ¿sí? Por las decoraciones, las miniaturas que lleva a cabo, ¿no? Es el gran valor que tiene la famosa cantiga, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo estaban planteadas, ¿no? Y las escenas ilustradas, donde aparecen los pequeños textos, ¿sí? Como se puede casi un cómic, de alguna forma, y luego ya los textos más desarrollados y la parte de las notaciones musicales, porque me dio que se cantaban. Y luego los sectores creativos, el más famoso es, que ya lo hace en los últimos años de su reinado, el llamado libro de los juegos, que en realidad eran 4 libros, el ajedrez, dados y tablas, y luego otro tercero que habla del arquero y demás, pero que tiene menos importancia, ¿no? Aquí aparece lo que era el libro de... No lo estoy viendo, no me dejaré más, pero bueno, es el libro del ajedrez, donde, como vemos, también al principio del libro aparece el rey, el libro de los dados, donde se ve el personaje. Lo que trata cada uno de los libros es de distintas jugadas, que todas ellas con miniaturas, y se explica, digamos, lo que es cada una de las jugadas, ¿no? O aquí también aparece representado en el libro de las tablas que se jugaban también con dados, sobre unos tableros, y los distintos juegos de jugadas también aparecen ahí explicados. Y bueno, luego está el tema del conflicto sucesorio, que se va a producir ya al final de su reinado, y es que ese año 1975, pues tiene lugar, como he señalado antes, la muerte del infante don Fernando de la Cerda. Era el que estaba destinado a suceder, que se había casado con Blanca de Francia. Y tenían 2 hijos, los que en la historiografía conocen como los infantes de la Cerda, que se llamaban Alfonso y Fernando. Bueno, aquí tenemos parte del ajuar que se conserva en las huergas de Burgos, que claro, se recuperó cuando salió el sepulcro, se enterró allí. Y el conflicto, se produjo un conflicto porque por distintas interpretaciones digamos, que surgieron a la hora del tema de la sucesión. ¿Quién tenía que suceder? Al morir el heredero, ¿quién tenía que suceder? Vale. Según el derecho sucesorio tradicional castellano, si moría el heredero, entonces tenía que sucederle uno de sus hermanos, y sobre todo por vía masculina. Si no había herederos, varones, entonces sí, si había alguna mujer, podía reinar, podía ser ella la. Bueno, en este caso no era así porque Alfonso tuvo muchísimos hijos, tuvo 11 hijos, y que tenía la sucesión, la tenía, digamos, garantizada. Pero el derecho tradicional era que, como digo, muerto el heredero, el primer hijo varón era el que estaba destinado a ser el sucesor. Y en este caso, el que le seguía en orden era el infante Sancho, don Sancho, ¿no? Vale. Sin embargo, las partidas habían introducido lo que se llama el derecho de representación. Es decir, que el derecho de representación significa que cuando alguien tiene derecho a una herencia, como era el caso que tenía derecho a la herencia al trono, si muere, entonces ese derecho pasa a sus herederos, Y claro, él tenía hijos. Con lo cual, claro, para Alfonso X, quien tenía que suceder era su nieto, el nieto mayor, ¿no? Pero otra corriente consideraba que tenía que ser el hijo del rey, el siguiente, Sancho. Y entonces ahí se produjo un conflicto entre Sancho, que aspiró, consideró que a él le correspondía, el trono, y prácticamente en los últimos años de su vida, de 1975 hasta el 84 que muere, pues fue un enfrentamiento entre padres. Hubo intentos de aproximación, de buscar alguna solución, hasta se pensó en constituir un reino en el sur, con parte de Andalucía, para dárselo al infante don Alfonso de la Cerda. Claro, era desmembrar el reino, imaginar lo que es lo que se supuesto, ¿no? Claro, no se llegó a ningún acuerdo, y en ese conflicto, claro, pues como pasa siempre, uno se puso del lado del rey y otro del lado de Sancho, del infante don Sancho, ¿no? Y aquí tenemos 2 ejemplos de 2 documentos, en el cual en este es una carta donde 2 ciudades se hermanan a favor del rey, que son Sevilla y Murcia. Sevilla y Murcia siempre estuvieron muy del lado del rey, ¿no? Lo mismo que él estuvo muy vinculado a esas ciudades también, ¿no? Toledo, por ejemplo, no. A pesar de que había sido aquí de mar
y toda la vinculación que puede haber tenido, Toledo se puso del lado de Sancho, ¿no? Y la otra, con todos estos sellos que tiene, es el famoso documento donde se constituyó una hermandad de consejos, sobre todo de la zona del norte, de la zona de Burgos y demás, que fueron 65 consejos que se pusieron del lado de Sancho. Y cada uno, claro, para refrendar el acuerdo, el compromiso, puso su sello, ¿no? Hoy se conservan 28, que son los que están colgados, pero en origen ahí había 65, ¿no? Claro, ¿qué tipo de documentos, ¿no? Esto también está en la exposición. Y son dos ejemplos de cada uno de los dos bandos, digamos, que se constituyeron, ¿no? Él hizo dos testamentos, que los tenemos también aquí. Uno en el año 1982, que el original no se conserva, tenemos esta copia que está en la Real Academia de la Historia, y luego, unos meses antes de morir, lo modificó, lo que llama un codicilo, las últimas voluntades, como a veces también lo denominan, que ese es otro documento que se conserva en Lisboa, en el archivo de Tombo, que ya hizo, como digo, en el 84, poco antes de la muerte, y ahí es donde él deja, digamos, con todas sus mandas, todo, deja a sus herederos, y curiosamente, siempre que se refiere al heredero, lo cita así, mi heredero. No puso nombre, no dijo mi heredero Alfonso, su nieto, Sancho, ¿no? Al final, claro, el heredero, como todos sabemos, fue Sancho IV, ¿no? Él muere en Sevilla en el año 1984. Esta es una infografía de Antonio Almagro, que ha recreado cómo pudo haber sido, digamos, la capilla, el enterramiento de Alfonso X, ahí entre los épocas de sus padres, en la capilla real de Sevilla, que en aquel momento la capilla real era estado en la mezquita almohade, claro, porque sabemos que no se tira ya hasta el siglo XV, y bueno, no deja de ser una recreación, ¿no? Y luego lo que tenemos es el actual, digamos, monumento que se levantó en 1948. Es decir, lo que se dio fue abrir la tumba, que tenía objetos que prácticamente no se recuperaron, y yo creo que se volvieron a meter, supongo que están en esta urna, digamos que está aquí, ¿no? Y allá aparece la escultura moderna, digamos, del rey, aprovechando, sí, lo que es plateresco, digamos que es más antiguo, pero ahí lo tenemos actualmente encerrado, ¿no? Y él dispuso en su testamento, lo que yo también a veces digo, que de esa faceta de rey precursor, y yo digo que fue el primer donante de órganos, ¿no? Porque lo que estableció fue que se les trajese el corazón y que se llevase a Tierra Santa, y que las entrañas se depositasen en la Catedral de Murcia, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que al final no se llevó el corazón a Tierra Santa, y se supone que están junto con las entrañas separadas en esta urna, que sí está en la Catedral de Murcia, ¿no? Es decir, que la primera parte del cuerpo está en Sevilla, pero luego estos restos están, como digo, en Murcia, ¿no? Y bueno, esta es la situación del reino, que simplemente es por las conquistas que ha llevado a cabo, claro, parece que no ha nada, a 2 siglos ser conquistado, ¿no? Y luego con el epílogo, pues el sucesor será al final Sancho IV, contó con el apoyo de Toledo, él se coronó en la catedral, aquí aparece una imagen del rey, en el famoso libro que mandó componer de los castigos, es un libro ejemplarizante, aunque se lo dedica a su hijo, al Fernando IV, y este es el sepulcro que tiene en la catedral de Toledo, que tampoco es el original, porque es el centro de una capilla que fundó, la capilla de la Santa Cruz, que se derribó, que ya a comienzos del siglo XVI, cuando Cisneros manda a hacer el gran retablo de la catedral, se reorganiza todo el presbiterio, y entonces los cuerpos de los que estaban enterrados ahí, Alfonso VII, Alfonso III, demás que ya se habían enterrado en la antigua mezquita, pues también se trasladaron, y hoy en día ahí están los sepulcros, y entre ellos está el de Sancho IV, que se abrió, que también en el año 46, 47, y lo que tenemos como sorpresa, ya una pieza muy conocida, que es la famosa corona de llamada de los Camaceos, que seguramente fue de Alfonso X, porque además él en su testamento, en el año 82, dice la corona de las piedras y de los Camaceos. Además dice las coronas, lo dice en plural, posiblemente habría varios, ¿no? Y claro, aquí tenemos Camaceos, tenemos piedras que se están refiriendo a esta corona. Claro,
la otra, digamos, parecida, ¿no? Y aunque siempre decimos la corona de Sancho IV, pero muy posiblemente habría que decir, tal vez con más rigor, la corona de Alfonso X, ¿no? Bueno, y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Un segundito. Voy a dar acceso a todo el mundo. A ver, un segundito. Vale. Vale, muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido una pena que en algunos momentos no se oía perfectamente. Pedimos disculpas pues, por estos pequeños fallos, pero francamente darte la enhorabuena por esta exposición tan clara sobre toda la evolución de un reinado de uno de los reyes más importantes que creo que hubo en toda la Edad Media, que incluso dio sombra creo que era su padre, ¿no? A Fernando III el Santo, hizo evidentemente que en la historiografía se quedase su figura por encima incluso de ese gran conquistador. Me llama mucho la atención esa figura de emperador. De hecho, pues esta última corona que presentas, pues un poco recuerda a ese intento de ir al mundo romano, de recuperar ideas del mundo romano, de lo que después en el Renacimiento será ese rey ilustrado, ese rey que intente, pues como será Fernando Felipe el Hermoso, que intente recuperar esa idea romana de la cultura, ¿no? Ese rey moderno que has presentado. Quería preguntar, en Murcia nos comentaron una vez que existe en la torre del homenaje una representación que le relaciona con un faraón egipcio, con el emperador Augusto y con un rey medieval. Además de ese tipo de representaciones, ¿hay más representaciones que lo vinculen con el mundo romano o con otros imperios? No, de eso que cuentas de Murcia yo no tengo conocimiento de ese detalle, ¿no? Pero verás que esta corona, el que estén ahí unos camafeos romanos, llevan un poco a ese mundo de un imperio, ¿no? Por eso, cuando vino, porque ha venido también de la Gran Armería, se ha traído una espada que, vamos, no tiene adjudicación de quién es. Bueno, la tradición dice que será de Roldán, de no sé qué tal, pero... Y lo que tiene espectacular es también una vaina, que también digamos, de plata dorada, también con piedras preciosas, pequeñas, que la verdad que es espectacular. Y me comentaba que posiblemente las últimas interpretaciones que estén en consonancia con la corona y que sería ya como elementos de poder que Alfonso X estaba preparando en el caso de que hubiese sido elegido emperador, ¿no? Y ahí, claro, el hecho de que aparezcan figuras romanas en los camafeos, pues posiblemente va por ahí. Va por ahí, es decir, digamos, la idea que él tenía del pasado romano y buscar ya elementos asociados al simbólico del poder. Vale. Bueno, no sé si alguien en la sala o alguien en la web telemáticamente tiene alguna pregunta. Si queréis hacer, no sé si tanto si habéis llegado a comprender algunas cosas o si queréis preguntar algo sobre la exposición. Yo sí, como vamos a ir en breve, ¿qué pieza crees que no se deben de perder por si acaso están despistados haciendo fotos al techo de Santa Cruz y tal? ¿Qué pieza crees que no se deben de perder de esta exposición? Mira, les diría que a veces la gente me pregunta esto y tiendo a veces a casi no contestar porque no me gusta hacer spoilers de la exposición, ¿no? Si vas a una película y dices, sí, no me debo de perder, ¿no? Si te la cuentan, Claro. pues que ya tiene un poco ese efecto, no sé, como de sorpresa, ¿no? No sé, hay piezas muy interesantes, hay un poco de todo, eso es verdad, ¿no? Es decir, claro, porque lógicamente en una exposición de un rey medieval, pues tienen a primar los documentos, pero ya sabemos que a veces una exposición solo de documentos es muy árida, porque
tiempos son relativamente parecidos, puede interesar el contenido del documento, pero que es la forma de los documentos rodados, pues ya sabes que tienen la rueda en el centro, que puede llevar el sello y demás, pero hemos intentado complementarlo digamos, con otras piezas, algunas piezas arqueológicas, pero que lógicamente que tengan un sentido, ¿no? Por ejemplo, con la parte del rey historiador, donde junto con los códices de la historia de España o el de Rebus Hispania y de Jiménez Rada, pues veréis que aparece pues, las culturas romanas también, porque hemos buscado eso que a través de citas literales, donde por ejemplo hay una figura de un Hércules de bronce, una pieza muy bonita, ¿no? Pero claro, hemos buscado la cita donde él habla de Hércules en la historia de España para entonces que tenga un poco sentido esa conexión entre la imagen y la cita digamos, textual del libro, ¿no? Sí. Es muy variada, es un recorrido por la vida del rey, de infante, empezando por ese Toledo arabizado, digamos, como se llamaba antes. La parte también se ha cuidado bastante la parte de la astronomía, astrología, porque aquí sí que hay piezas también muy interesantes. Luego la parte de claro, también, bueno, a lo largo de la exposición veréis que hay que son 6 pantallas donde 6 investigadores pues hablan del personaje, luego está como en todas las exposiciones, claro, pues, la visual, es decir, que está procurado hacerla. Hay muchos textos en pared porque se ha procurado textos breves, porque sabemos que hoy en día la gente no lee. La gente hoy en día ve. Hoy en día la gente, si no es a través de una pantalla, sea la del teléfono, sea la del móvil, sea la del el televisor o el ordenador, no mira otra cosa, ¿no? Pero bueno, a través de textos breves, pues ha procurado dejar al público que mucha de la gente que va, por lo que comentábamos antes, que no tiene ni idea a lo mejor de que tiene ese personaje, por lo menos que se vayan pegando algunas cosas. Tiene un montaje que es curioso, llama la atención, es decir, que la empresa a la que se le encargó, la verdad que es un diseño muy conseguido. ¿Sí? Al propio rey, cuando lo vio, le llamó la atención el montaje de la exposición. Bueno, pues tenemos ya ganas de ir a conocerla. Os invito en Cataluña, que veo ahí a Elena, a Miguel, hace un ratito y Eduardo. Si os queréis animar a venir, pues el día 30 lo mismo repetimos. Lo digo por si os animáis a veniros por aquí. Y hacemos una visita, ya que habéis asistido aquí, pues bueno. Nos encantaría, un poquito justo, pero bueno. Me imaginaba. Bueno, yo siempre tiro el acero. Así que nada, bueno, Ricardo, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Alguien más por aquí? Bueno, se lo he preguntado yo, pero eran preguntas que seguro tenían en la cabeza. Así que bueno, te mandamos un fuerte aplauso, te agradecemos la conferencia que nos has dado y te enviaremos un sobrecito con la última revista como pues, agradecimiento por tu conferencia, que siempre con cultura siempre se pagan mejor las cosas. Así que bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós.